Bueno, fíjense acá. Eh, Característica. Estas funciones no se pueden hacer ni por descomposición, ni por sustitución, ni por parte. Estas funciones, que son cocientes de funciones polinómicas, no es un nuevo método, porque métodos hay solamente tres: descomposición, sustitución y por parte. Lo que nosotros vamos a hacer con este tipo de funciones es lo siguiente. En primer lugar, identificar el grado. Fíjense que cuando yo tengo P de X sobre Q de X, tengo que identificar en primer lugar que el grado de P es menor al grado de Q de X. ¿Está? Entonces, cuando sea menor, vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora a continuación. Fíjense acá un poquito la ideología que tiene lo que yo voy a hacer ahora. Si yo tengo una fracción 5/6, a esta fracción yo la puedo descomponer como la suma de dos fracciones más pequeñas. Es decir, ¿qué métodos de integración conozco yo? Descomposición, sustitución y por parte. ¿Qué pasaría si yo esta fracción gigantesca la pudiera descomponer en fracciones más pequeñas? Es más, si yo pudiera lograr que cada una de estas fracciones al momento de integrarlas fueran inmediatas, o al menos tan sencillas de resolver que las pudiéramos hacer mentalmente. Entonces, este es mi objetivo: descomponer a la fracción grande en fracciones más pequeñas para poder facilitar a la hora de integrar. ¿Qué características uno ve en esto que yo armé acá? Que el 2 y el 3 son justamente la descomposición factorial. Fíjense que yo el 6 lo puedo escribir como 2 por 3, y da la casualidad que el 2 y el 3 van a ser los denominadores de las fracciones pequeñas. Fíjense que efectivamente, si yo multiplico a los dos factores, es decir, si yo hago 2 por 3, 6 como común denominador, yo voy a dividir por el de abajo y a ese resultado multiplicarlo por el de arriba, ¿sí o no? Yo hago 2 por 3 es 6, 6 dividido 2 es 3, por 1, 3, va arriba. 6 dividido 3 es 2, es el decir, me da el otro. Por 1 es 2, y 3 más 2 es 5, y vuelvo al inicio. ¿Ven o no? El ida y vuelta de esto que yo estoy haciendo acá. Esto mismo es lo que nosotros vamos a hacer, pero con cociente de polinomios. Por lo tanto, el procedimiento tiene su principal desarrollo en el cálculo auxiliar, y como es largo, yo los invito a que tracemos una línea bien larga, ¿sí? Que ocupe toda la hoja, no en un lateral, porque si no, no entra en la hoja después. Entonces, voy con cálculo auxiliar. Primer paso, fíjense que yo voy a hacer esto mismo, pero con polinomios. El primer paso consiste en factorear el denominador. Cuando yo factoreo el denominador, saco factor común x, fíjense que tiene x en los dos, saco factor común x, y cuando saco factor común x me queda x cuadrado menos 1, que a su vez es una diferencia de cuadrados. Entonces yo voy a hacer x por x más 1 por x menos 1. Fíjense la descomposición factorial. También ustedes, si tienen calculadora, pueden igualar a 0 esto, encontrar las raíces y después ponen x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz por x menos la tercera raíz. Recuerden siempre que el grado del polinomio es el que me dice cuántas raíces tengo. ¿Está? Entonces, según el grado del polinomio que me dice cuántas raíces tengo, yo voy a ir armando la cantidad de factores que tiene mi denominador. Bueno, una vez que hago la descomposición factorial, voy a hacer esto que dije acá. Cada factor va a ser el cociente, ¿sí? Acá el denominador, perdón, va a ser el denominador de cada fracción pequeña. Es decir, x va a quedar como denominador en esta,
x más 1 va a quedar en el denominador de esta, y x menos 1 va a quedar en el denominador de esta fracción. ¿Qué me faltaría completar? Los numeradores. Los numeradores van a ser constantes, que yo los voy a llamar A, lo voy a llamar B y lo voy a llamar C, que no sé quiénes son todavía. Ahí está el paso siguiente. Poder encontrar quién es A, quién es B y quién es C. ¿Por qué? ¿Por qué necesito saber? Porque a la hora de integrar, miren a qué fracciones nosotros vamos a integrar. A estas fracciones sumamente sencillas de resolver, que me van a quedar armados acá, preparaditos para integrar, y va a ser un último paso para terminar el ejercicio. ¿Quién va a ir acá, acá y acá? A, B y C, que son constantes que voy a encontrar ahora. ¿De qué manera puedo encontrar A, B y C? En primer lugar, terminando de armar esto. Fíjense que yo sabía que el denominador común es el producto de ambos, de los tres factores que ustedes ven acá. Cuando yo divido por el de abajo, me da los otros dos. Fíjense que yo acá hacía 6 dividido 2 me daba 3. 6 dividido 3 me daba 2, porque yo armé el común denominador multiplicándolos. Por lo tanto, yo divido por X, me da este y este, que los multiplico por el número de arriba. Hago este dividido este, me da los otros dos, que lo multiplico por el de arriba. Y este dividido este me da los otros dos, que los multiplico por el de arriba. Y entonces acá freno. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar A, B y C. Pero yo partí de esta fracción y llegué a esta fracción, que son fracciones equivalentes, ¿sí? Porque las desarrollé mediante artificios matemáticos. Si los denominadores son iguales, los numeradores también son iguales. Y ahí es donde me queda planteada una ecuación en la cual yo tengo tres incógnitas, A, B y C, que son las que quiero encontrar. Fíjense, solamente igualé los numeradores. ¿Cómo voy a llegar a saber quién es A, B y C? Dándole a la X los valores que te anulan el denominador. Eso es una viveza, digamos. ¿Por qué? Porque si vos tenés esta igualdad y yo quiero saber cuánto vale A, B y C, yo le puedo dar a X 3 valores distintos, armo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y puedo desarrollar las igualdades y encontrar A, B y C. Pero para no tener que llegar a armar el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, yo me voy a avivar y le voy a dar a la X el valor que anula este factor. ¿Quién es? Es el 0. Después le voy a dar a la X el valor que anula este factor. ¿Quién es? El menos 1. Y después le voy a dar a la X el valor que me anula este factor, que es justamente el 1 positivo. Estos valores yo voy a reemplazar en la igualdad. Vamos a hacer las cuentas, ¿sí? Vamos con el 0. 2 por 0, 3 por 0, queda 1. Cuando X vale 0, presten atención acá. Si yo pongo el 0 acá, anula todo el término. Si yo pongo 0 acá, anula todo el término. Solamente me queda el término que tiene A. Que al momento de poner el 0, me queda 1 por menos 1 es menos 1. Puedo despejar A dividiendo menos 1 al otro miembro, y eso me va menos 1. ¿Cuánto vale A? Menos 1. ¿Dónde voy a escribir este valor? Aquí arriba. Y empecé a completar mis fracciones que las voy a poder integrar de manera rápida. Vamos con el menos 1. Calculadora a mano, ¿sí? 2 más 3 es 5, más 1 es 6. Yo estoy haciendo la cuenta rápido, ¿eh? Ustedes hagan con sus calculadoras. Cuando X vale menos 1, si yo pongo el menos 1 acá, me hace 0 todo el paréntesis y anula todo el término. Si yo pongo el menos 1 acá,
me da 0 el paréntesis, anula todo el término. Entonces, fíjense quién es el único que no se hace 0, el que contiene B. Menos 1 por menos 1 es menos 2. Menos 2 por menos 1 es 2 positivo. Despejo B, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, y yo ya sé que B vale 3. Y ese valor es el que voy a poner acá. Hago lo mismo con x igual a 1. 2 menos 3 es menos 1. Menos 1 más 1 es 0. Cuando x vale 1, si pongo el 1 acá, todo este término se anula. Si pongo el 1 acá, todo el término se anula. Fíjense que me queda diferente de 0 solamente el término que tiene c. 1 más 1 es 2, por 1 es 2. Cuando este 2 pase dividiendo al otro miembro, resulta que c queda igual a 0. ¿Hay algo mal que te quede alguna de las letras igual a 0? No. ¿Por qué? Porque seguramente a esta fracción, si ustedes lo descomponían factorialmente, es probable que este término estuviera repetido arriba, este factor, perdón, estuviera repetido arriba y se hubieran podido simplificar. Es decir, yo podría haber, antes de hacer todo el procedimiento, probado si se podía achicar esa fracción. Entonces, si vos no hiciste esa simplificación, es probable que una de las letras te dé 0. Y justamente es eso, salta igual, en algún momento igual se achica la fracción, ¿está? Entonces, significa que en mi descomposición de fracciones pequeñas, yo pude poner acá A, B y C. Entonces, ahora directamente integramos. La integral de un número sobre x más o menos un número A, por ejemplo, es una integral que se hace por sustitución, pero como la derivada de esto te da 1, directamente el diferencial de x es el diferencial de u, y 1 haciendo este procedimiento por sustitución, siempre te queda el número que está como coeficiente arriba, multiplicando adelante, y esta integral de 1 sobre x más o menos a es el logaritmo de eso. Esto lo hacemos por sustitución, pero nosotros, como es bastante sencillo de comprobar, prefiero que ya se lo sepan de memoria, digamos que se lo acuerden, entonces acá directamente integramos. Es decir, menos 1 es el coeficiente que queda adelante, ¿sí? Es menos. Y 1 sobre x, fíjense que se cumple esto que yo les decía acá, es el logaritmo natural, que en realidad es una integral inmediata, pero es para ir acordándonos de esto, ¿sí? El 3 es un coeficiente. 1 sobre x más 1, su integral es el logaritmo de x más 1. El 0 anulaba todo el término, por lo tanto ya ahí terminaría, más c, terminé mi integral, y eso es todo. Si acá habría quedado algún número diferente de 0, hubiéramos puesto ese número por el logaritmo natural de x menos 1. Siempre es el logaritmo natural de la base. Una aclaración nomás. Fíjense que el denominador es x más menos a. En cuantito vos agregás algo a la x, ya sea un coeficiente o un exponente, ya no es más inmediata, ¿eh? Ya no queda así. Hay que hacer el paso a paso ahí en un cálculo auxiliar. Característica. El grado de P es mayor o igual al grado de Q de X. Cuando eso ocurra, lo primero que vos tenés que hacer es dividir. Porque la división es posible. Vos no podías dividir en el ejercicio anterior porque el numerador era de menor grado. Ahí no es posible dividir. Pero cuando el grado del numerador sea mayor o igual al grado del denominador, lo primero que vas a tener que hacer es hacer la división. ¿Está? Es hacerla. Acá vamos a poner, en vez de rayita, vamos a poner los dos puntos para que se entienda mejor. Y una vez que vos dividas,
el cociente entre P y Q se va a reemplazar por lo que nosotros llamamos el algoritmo de la división, que es el resultado de la división más el resto de la división dividido Q de X. Fíjense que cuando yo hago P dividido Q, esto me da un cociente y un resto, ¿sí? En la escuela primaria a vos te enseñan que el dividendo es igual al producto de este por este más el resto. Fíjense que si yo a esto lo divido por Q para poder reemplazar mi fracción, esta Q con esta Q se simplifican y ahí es donde aparece el resultado de la división más el resto dividido Q. ¿Está? De acá aparece. ¿Por qué? Porque, ¿cuál era mi objetivo de esto? Poder escribir como una suma de fracciones pequeñas, ¿sí o no? Entonces, si yo quiero descomponer esto, esta expresión es la que me va a ayudar a descomponer el resultado de la división más el resto sobre Q. ¿Para qué? Para lograr que se me arme la suma pequeña que era lo que yo quería. Entonces, vamos a nuestro cálculo auxiliar. Ya para el cálculo auxiliar ahora necesitamos como 3 hojas. ¿Tá? Vamos acá. Primer paso, dijo la profesora, era dividir. Y acá estoy pensando en hacer en mi próximo video de YouTube una división de polinomios. Porque para poder dividir polinomios, ¿qué es lo que tengo que acordarme? Que los polinomios tienen que estar, en primer lugar, el cuadrado del binomio. No puedo tener una potencia ahí. Entonces acá voy a tener que escribir el cuadrado del primero, más el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Ahora sí es un cociente de polinomios. Y para poder dividir, en la división de polinomios, tengo que tener completo y ordenado. Y ahí, ¿cómo hago? El primer factor se divide con el primer factor de este. X cubo dividido x cuadrado me da x. Multiplico por el divisor y pongo aquí abajo para poder obtener el resto. Entonces, x por x cuadrado, x cubo. X por 4x, 4x cuadrado. X por 4, 4x. Pero para obtener el resto, ¿por qué recibe el nombre de resto? Porque lo que uno hacía recién cuando hicimos esta división, que no sé para qué la borré, ¿por qué vos decís que acá te da 1? Porque 2 por 2 es 4. Y para llegar al 1, perdón, para llegar al 5, me falta 1. Va de nuevo. ¿Por qué 1? Porque en realidad nadie te dijo que lo que uno hace mentalmente es esto. 2 por 2, 4, y para llegar al 5 lo que terminas haciendo es restar. Y acá es donde yo tengo que tener en claro eso. Porque cuando yo multiplico por esto, pongo acá el resultado, pero para poder obtener el resto, tengo que restar. Y para restar es que se cambian los signos de cada uno de los términos que obtuviste. Porque en realidad lo que vos estás haciendo es una resta entre este polinomio y este polinomio. Y ahí sí puedo resolver y obtener el resto. Este con este se cancelan. 0 menos 4 es menos 4. 0 menos 4 es menos 4. Bajan con letra y todo. Y baja el término que sigue. Y vuelvo a dividir. ¿Quién es? El primero con el primero. Menos 4 dividido 1 es menos 4. X cuadrado dividido x cuadrado me da x a la 0, que es 1. Fíjense que cuando uno completa y ordena el polinomio, te da de mayor a menor el grado del polinomio. Obviamente, si arranqué con x, acá venía el término independiente y ya no tengo nada más. ¿Qué hago con esto? Multiplico y pongo aquí abajo. Menos 4 por x al cuadrado es menos 4. Menos 4 por 4x es menos 16. X y menos 4 por 4 es menos 16. ¿Qué dijimos que había que hacer ahí? Cambiar los signos. Cambio los signos y resuelvo.
Este con este se cancelan, menos 4 más 16 me da 12, 4 más 16 me da 20. Y esto que vos ves acá es justamente el resto, porque ya no hay nada más para bajar, el resto queda de menor grado que el divisor, eso significa que termina de dividir. Y esto que está acá es tu cociente. Entonces, ¿cómo armábamos esta expresión? Era el resultado de la división más el resto de la división sobre esto que vos ves acá, que es el divisor. La integral de x puedo hacer, me da x cuadrado sobre 2. La integral de menos 4 puedo hacer, porque es menos 4x. Pero la integral de esto va al cálculo auxiliar. La integral de 12x más 20 es la que recibimos nosotros, que es de las fraccionarias con raíces múltiples. Fíjense que esta tengo que hacerla aparte para después poner acá el resultado que me falta. ¿Sí? Acá tenemos punto suspensivo, ya lo vamos a poner. Esta cuenta. Nosotros habíamos dicho que cuando teníamos el grado del numerador menor que el del denominador, en el cálculo auxiliar, teníamos que descomponer factorialmente al denominador. Y cuando tiene potencia, esto que ustedes ven acá, te está indicando que el menos 2 que anula al denominador es una raíz múltiple. Es decir, ese menos 2 anula 2 veces al denominador o a esta función cuadrática que ves acá. Eso significa que cuando vos armás tu descomposición factorial, viste que te hubiera quedado así, digamos. Que uno directamente lo pone al cuadrado. ¿Sí? Pero el problemita surge acá. ¿Por qué? Porque cuando yo a ustedes les dije que cuando tenían un grado 2, tenés 2 fracciones. Si acá tengo grado 3, 3 fracciones. Y así sucesivamente. Entonces, se supone que si el denominador es de grado 2, yo tengo que tener A y B. Y acá no puedo poner x más 2 por x más 2. Porque si yo pongo x más 2 por x más 2, en el último paso, ¿quién sería el común denominador? Si yo tengo 2 denominadores repetidos, ¿quién va de común denominador? Va este. No va este. Porque con este ya me alcanzaba para encontrar el común denominador. Por eso, atención con esto, que cuando el denominador tenga raíces múltiples, lo que se hace es lo siguiente. Se arranca poniendo este exponente y va bajando en escalerita de a 1. Por ejemplo, si vos acá tenés x cuadrado acá, x a la primera. Si hubiera sido x cubo, x cuadrado, x a la primera. Esa descomposición de ir bajando un grado es lo que a mí me va a garantizar de que x más 2 al cuadrado sea mi común denominador, porque cuando están repetidos, el que va como común denominador es el de mayor exponente. Y ahora sí, este dividido este me da 1 por A. Este dividido este, ¿cuánto me da? Fíjense que ahora todo lo que sigue es lo mismo que hicimos hoy. ¿Por qué? Porque el único detalle es esto, ¿no? De armar la escalerita de potencias. Y ahora yo digo que si esta fracción era igual a esta fracción, los denominadores son iguales, los numeradores también lo serán. Y ahora dijimos que a x le íbamos a dar el valor que anulara el denominador. ¿Quién anula el denominador? El menos 2. Entonces hago la cuenta.
Menos 2 por 12 es menos 24, más 20 es menos 4. Fíjense que acá, cuando x toma el valor menos 2 me da 0, entonces directamente encontré el valor de a. No tengo otra raíz y todavía me falta encontrar b. Entonces, ¿qué hacemos? Le doy a x cualquier valor fácil de calcular. Yo habitualmente le doy el valor 0. Reemplazo 0. 12 por 0 es 0, me da 20. Y a, yo ya sé cuánto vale. Vale menos 4. Más b, y acá puse 0. 0 más 2 es 2. Por lo tanto, fíjense, estoy en condiciones de despejar b. El 4 que está restando va a pasar sumando, me va a quedar en 24. Dejo b sola y el 2 que está multiplicando pasará dividiendo. ¿Cuánto vale b? B vale 12. Y estos dos valores son los que yo voy a armar acá. Me queda que a vale menos 4 y queda dividido x más 2 al cuadrado, más 12, que es el valor de b, ¿sí? Acá lo habíamos visto, sobre x más 2, que es la otra fracción. No sé para qué le puse paréntesis. Y ahora podemos integrar. Aquí voy a integrar. Esta sí sé integrar. El menos 4 es un coeficiente, ¿sí? Pero esta no es una integral que podamos saberla de memoria. Esta sí. La integral de 12 sobre x más 2, sí, es 12 por el logaritmo de x más 2. Pero acá, esto, el menos 4 lo dejo como coeficiente. Pero atención con esto, porque en un tercer cálculo auxiliar voy a hacer la integral de 1 sobre x más 2 al cuadrado. Porque esa es por sustitución. Voy a llamar a esto u. Entonces voy a integrar u a la menos 2. La derivada de x más 2 es 1. Por lo tanto, el diferencial de x es el diferencial de u. ¿A qué es igual esta integral? Esto es igual a u a la menos 1 sobre menos 1. Es decir, que volviendo a la variable original, esto es menos 1 sobre... ¿Quién era u? Era x más 2. Esto es la integral que te queda aquí. Que acá, para ahorrarme un paso, menos 4 por menos 1, que yo los puedo resolver directamente, voy a borrar, menos 4 por menos 1 es 4 positivo, para no hacerlo tan largo, si no tendría que volver a copiar todo. Directamente ponemos acá 4 positivo. Y este sería el resultado de esta integral. Todavía no es mi resultado final, porque esto tengo que escribirlo acá. Acá recién termina mi ejercicio. Y cuando aparece el más C me pongo tan feliz, porque ahí significa que terminé. Mirá lo que es este ejercicio de hermoso. Hice una donde se arranca dividiendo numerador y denominador, para poder armar esta descomposición y ya integrar esta parte. Y en este caso me tocó una fraccionaria de raíces múltiples. Entonces ahí ya les mostré cómo se hacen las de raíces múltiples, y ahí recién vos completás la integral de esto, que sería todo esto que vos ves acá.